Locomadres Producciones presenta Dinero Sucio, un podcast en el que yo, su anfitrión Pepe, ¡ay, canal! Aclaré y hablaré junto con María José y Simón de fraudes, corrupción, actos poco éticos e ilegales que lograron hacer millonarias y poderosas a ciertas personas y que daremos a conocer como lo que son, personas sucias y miserables. ¡Ay, cómo se llama, canales! Mi primera vez. Pero hoy hablaremos de... Hoy hablaremos de... No les puedo decir el título así nada más. Tengo una introducción que preparé. Yo esperando el... No, ahí va. Pero estate ahí al tiro. Ha habido demasiado suspenso alrededor de este tema. Lleva ¿cuántos años? Meses. Lleva meses en producción. Va a fracasar tanto En por eso. preproducción. Pero para que los escuchas sepan, nosotros no damos a conocer entre nosotros el tema del que vamos a hablar. Sí. Cosa que sí hacen en la mayoría de los podcasts. Entonces, Sí, siempre es una sorpresa. sí, es una sorpresa para ustedes también. Bueno, para ustedes no, porque ya saben por el título. Pero para nosotros es una sorpresa. Hay que poner el título así en blanco. Que diga sorpresa el título. Exacto. Esta vez. Esta vez. Bueno. Es la madrugada del 26 de abril de 1986, en una pequeña ciudad color gris de Europa del Este. La mayoría de sus habitantes dormían plácidamente y despreocupados cuando de pronto, a la 1:23:45 de la mañana, una fuerte explosión iluminó el cielo y cimbró la tierra, y los cerca de 50,000 habitantes de esa pequeña ciudad fueron testigos de lo que sería uno de los más grandes desastres de la era moderna. En este episodio de Dinero Sucio les contaremos lo que ocurrió en Chernobyl, qué pasó y cómo fue que la corrupción y la negligencia soviética 4T ocasionó la muerte de cientos de personas y provocó el abandono de una ciudad completa y resultó en la caída de la cortina de hierro, la Unión Soviética. ¡Aplausos! Por fin sabemos de qué trata el tema. Al fin. Va a estar bueno, ¿Te gustaba mi tema? Sí. Sí. Este tema basta. O sea, yo amé este tema. Sí. Es muy de Pepe este tema. Sí. Una romántica. Yo soy romántico, canal. ¿Usaste como parte de del material de apoyo la serie? En una parte muy en específica sí, y lo explico y el por qué. De la serie de HBO. De HBO. De la serie que de HBO. es la mejor serie que he visto en mi maldita vida. Sí. O sea, Sí, porque de Chernobyl hay un montón de series, ¿no? Sí. Supongo. y una pinche película de terror de que hay mutantes y chingada. Típico. Zombies. Sí, algo así. Y cabras Pero con que- 3 ojos. Sí. Pero eso ya lo pueden hacer porque ha pasado suficiente tiempo. Ya, exacto, ya Porque no es ya tu no- sur. Aunque escribiendo este guión, pues he hecho el cotorreo, ¿no? Llegó un punto donde empecé a clavar en lo trágico que dije, no puedo meter un chiste en esto ahorita porque siento que no está bien. Muy bien. Pero, pues Sí. bueno, veamos cómo se da, canales. Espero no ofender a nadie. No creo, ya todos están... Bueno, todos están muertos. No todos, carnal. No. ¿No? Pero ahí te va. Fue la madrugada del 26 de abril. Yo empecé a escribir este guión el 26 de abril. ¿Coincidencia o destino? No sé, carnal. No sepan cuánto nos tardamos en hacer. Sí, hubo muchas cosas en el entre 3 COVIDs. Sí. Pero Sí. todas las personas que vivían en Chernobyl... Bueno, quizás esto es spoiler. Pero todas las personas que vivían en Chernobyl no... Pues... digo, que estaban directamente ahí cerquita de la Ajá. explosión y todo. No murieron... No digo que hayan muerto en el momento. No murieron luego por enfermedades y cosas. Sí, No Pero- todos. Hay gente que No sigue todos. viva. No todo. Y hay gente que, no, Uh. que su casa de muerte no se ha logrado comprobar que está directamente relacionada a Chernobyl. Por ejemplo, en la serie... Pero le salió un tercer brazo. pero entonces. pero son color verde. Exacto. No. En la serie hay y esto es real, una mujer embarazada. ¿Se acuerdan? Como que la historia de amor dentro de la serie, la chava embarazada, que el sí. esposo es bombero. Esa mujer sí existió. Mm. Y no tiene ningún problema, no tiene nada de radiación ella. A pesar de estar junto a su esposo muriéndose Wow. irradiado. ¿Y sabes por qué? Porque la naturaleza es sabia, carnales. Está embarazada y el cuerpo hizo que toda la radiación la absorbiera el bebé. Murió el bebé, perdió el hijo, pero ya no tiene nada. Wow. Ella está íntegra. No sé Nos si las eso es- pelan. O sea, somos lo mejor del mundo. Sí. Fuera de mame. No sé si está bonito o feo, pero qué bueno por ella. No, pero es sabio. Bueno, Claro. tampoco sabio. sé si qué bueno por ella, porque seguro debe tener... O sea, No, pero, o se debe sea, sentir horrible, ¿no? prefiero seguir viva. Claro, entonces. porque ¿qué es más importante? Es el mismo problema que estamos teniendo No, con el sí, aborto. digo, naturalmente es más importante que sobreviva La la mujer, mujer, pero... Puede darnos más hijitos todavía. Un Exacto. hijito indefenso sin mamá, pues que te va. Ujú. Exacto. Pero algo que también me di cuenta haciendo este triste episodio es la situación. México es la Unión Soviética en los 80. Sí es. Está cabrón. Sí es.
Y todavía, o sea, yo al día de hoy, sobre todo en los 80s, le llamo la mini Rusia. Y hasta arquitectónicamente Sí. somos muy similares. Bueno, las unidades Todo estaba habitacionales. cerrado. No, y la unidad habitacional, que en la Ciudad de México son muy comunes, son estas como complejos de edificios, de departamentos chiquitos donde la gente vive y ahí hay todo. O sea, te bajas donde vivían nuestras tías. Sí, sí, sí. Ahí hay todo. Un súper, una papelería, una tienda, no sé La qué. escuela cerca. No tienes que salir de ese complejo habitacional. Y eso es una invención soviética. Es más, Chernobyl era una unidad habitacional donde todo el pueblo, todos trabajaban en la planta Y nuclear. no es que esté mal. No. Simplemente es una Eso influencia. a mí eso se me hace una buena idea tomada de los soviéticos. Ahí, ¿cómo separas lo laboral de la vida? No existe. De la casa no se puede. Ahí vives eterno. Ahí tu mundo gira alrededor de la planta. Es como... No te puedes desconectar del trabajo. Sí, ¿no? Esa cosa que a los boomers aparentemente no les importaba, pero a nosotros los millennials, pues Sí. no, Sí. creo que esa idea de trabajo-vida no funciona tan bien. Una unidad habitacional cerca de una empresa de esas gigantes, pues Por ejemplo, un caso donde siento que se nota que las deficiencias es Detroit. Ujú. Todos vivían de los coches. Se cae la industria automotriz y ese pueblo se vuelve un pueblo fantasma. sí. Horrible, aparte de la pobreza primero y Y luego... peligrosísimo ahorita. Ujú. Sí. Voy a empezar primero porque el catástrofe de Chernobyl no nada más fue una explosión nuclear. Hay muchas cosas alrededor. Una de ellas, un factor clave, es la Unión Soviética. Y voy a empezar un pequeñito resumen de qué es la Unión Soviética. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mejor conocida como la URSS o Unión Soviética, era un conjunto de países de Europa del Este y Asia que estaban unidos en un gran estado federal de ideología comunista populista que buscaba centralizar su economía y darle poder al pueblo. ¿A qué te suena eso, ¿A qué te suena? ¡Al pueblo! Exactamente. Sí, ya me acordé. Es que estaba en millón. Ya me acordé a qué me Pueblo. suena. El pueblo. Sí, es imbécil. Perdón. Y bueno, todas estas repúblicas eran dirigidas desde el Kremlin en Moscú, la capital de Rusia, el miembro principal de la Unión Soviética. Pepe, me pasa mucho que a veces confundo Rusia y Unión Soviética. No son lo mismo. Una cosa es Rusia, otra cosa es Unión Soviética. Por ejemplo, Chernobyl no es Rusia, es Ucrania. Exacto. Entonces, Que están Ahorita bastante interlazados y la historia es cíclica. Y, o sea, es mucha la casualidad que México y Rusia van como linealmente en la misma, o sea, la línea de tiempo es igual. Sí. Cuando Sí. México era soviético, por decirlo de alguna manera, Rusia también lo era. Ajá. Dejan de serlo a principios de a finales de los 90, a principios de los 2000. El neoliberalismo, sí. Y luego, ahorita, otra vez los dos vez. vuelven a eso. Pues mira, Ah, no por nada León Trotsky se fue a refugiar a nuestro país. exacto. Y fue aceptado con los brazos abiertos, igual que Castro, igual que muchos Maldito otros. asesino y el Che Guevara. Pero bueno, ese es otro Y que, tema. y que muchos izquierdistas de Venezuela también. Cuando había dictadura de derecha o incluso no había dictadura, hubo gobiernos que eran como centro, pero pues a los de izquierda fuerte los votaban, se iban todos a México. Sí. Ujú. Es que yo digo que es una izquierda malentendida. O sea, una izquierda es la libertad, las artes, todo esto anda. Pero esos ya son unos fanáticos idiotas. Sí, exacto. O sea, pero bueno. Fundada a finales de 1922, producto de la Revolución Rusa que derrocó al zar Nicolás II y su familia, entre ellos su hija menor, la famosa Anastasia, la Unión Soviética buscaba, como ya les dije, los derechos de los trabajadores y la igualdad entre todos sus ciudadanos. Suena muy bonito, ¿vea, canales? Sí. Pues ni madres. O sea, no. Muy utópico. Exacto. Todo eso es bonito en teoría. Que se enferman de poder, porque Ajá, sí, así la realmente vuelve quieren loco. eso. Sí, o sea, sí. Así ya te Pero- vuelve loco. Sí. Como es bien conocido, el comunismo es chidísimo, en teoría. Así es, en teoría nada más. Era tan chido que en cualquier oportunidad la gente desertaba para jamás volver. Como el famoso chiste, que es un trío de cuerdas ruso. ¿Qué? Un cuarteto que fue de gira por Occidente. Exacto. Es verdad. Y Como quizás las hasta era un Olimpiadas. quinteto, era una orquesta más bien que fue de Sí, gira sí, por sí. Occidente. Como en las Olimpiadas que siempre los Exacto. cubanos y los norcoreanos se van. Se quedaban donde iban. Y es que sí, las condiciones en las que vivían, cómo eran tratados sus ciudadanos y cómo su clase política manejaba la economía y el país en general. Por ejemplo, elegían de ministros a gente que no estaba preparada, pero como el sistema comunista y la corrupción así lo exigían, llegaban a colocar de ministros a gente cuya preparación era un campo totalmente distinto, como a un zapatero de ministro del carbón. Ah, chinga, ¿qué te suena eso otra vez? Sí. Exactamente. Este programa es un poco un golpe, gancho al hígado, todo lo que estamos viviendo acá. Lo importante es
señalarlo. No, pero digo, lo importante es ser leal al presidente, no estar preparado. Claro. Cuando te salen con la jalada de que el presidente es el pueblo, ya, o sea, empezamos mal. No digo, ¿por qué ponen al zapatero? Porque probablemente claro. es leal al presidente. Exacto. Ponen a un imbécil que el único que nunca ha probado, tenido poder en su vida. Y ¿qué es lo que hace? Le dice, te lo vas a tener y lo vas a mantener siempre y cuando todo lo que yo Como diga se hace. el Juanito. Como Juanito, que al final salió más rebelde que, Sí, qué bueno. que Luke Skywalker, pero sí, como Juanito. Pero bueno, eran un pueblo subyugado bajo el dominio de una clase política corrupta e incapaz. No por nada eran los villanos de las películas, en este caso de Hollywood. Y en este caso Hollywood sí tenía razón. Casi nunca la tiene, pero en este caso sí la tenía. De hacerlos el enemigo, porque en verdad lo eran. Tenían sus cosas no tan malas, o mejor dicho, había campos en los que no estaban bastante bien. Lamentablemente eran los campos incorrectos, como el campo militar. A sus muy inteligentes científicos e ingenieros los habían puesto a desarrollar grandes tecnologías, lamentablemente en el ámbito armamentista. Y pues ya saben cómo acabó eso, ¿no? Pues Así es. Sí. En el ya merito más grande y peligroso y tenso de la historia, la Guerra Fría, cuya única cosa buena que resultó de ella fueron las películas de James Bond, véanse de Living Daylights, esa es la película de la Guerra Fría. Si quieren ver una buena película de James Bond contra soviéticos, pero bueno. Otro ejemplo de algo chingón que surgió fue la carrera espacial, donde Yuri Gagarin salió primero, pero gracias a Dios Neil Armstrong llegó primero, a donde había que llegar. Pero insisto, todos esos grandes logros fueron causa de la carrera armamentista y ver quién iba a ser el primero en tirarle una bomba atómica o nuclear a otro desde las alturas. Sí, o sea, Lex Luthor. Sí, o sea, la carrera espacial era porque el terror era de, no, podemos tirar una bomba nuclear desde el espacio. Exacto. Y, o sea, como Rusia y Estados Unidos están tan lejos, no llegan los misiles hasta allá. Entonces, si llegamos desde el espacio. Exacto. O sea, no fue por la exploración espacial. No, es a ver quién se chinga al otro primero. Por eso, las ideas incorrectas. Pero bueno, para no seguirles haciendo el cuento largo, como la crisis de los misiles, esta pesadilla comunista se terminó a finales de 1991, gracias a nuestro peloncito de lunares Mikhail Gorbachev y sus tenisitos perestroika. Si entendieron el chiste de los tenisitos perestroika, pues ya no se cuecen al preverbor, chavos. Pero bueno. No, yo sí nací después del 94, ¿eh? Yo nací en la 90. La línea. Ahí yo rayé en el muro de Berlín. Pero bueno, la pinche URSS estaba de la chingada, ¿ok? Si hubiera estado tan chida como dicen que el comunismo y el socialismo, Mikhail Baryshnikov nunca se hubiera ido de ahí. Exacto. Él seguirá bailando en Moscú. Y todo esto aplica a la isla vecina que tenemos aquí al lado, la cual nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, anda peine y pénele las barbas. Les digo, nunca mejor aplicado el dicho, cuando vean las barbas de su vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es. Sí. Yo no entiendo esa idolatrar a ese... Bueno, ya. ¿Cortar o arder? Cortar. Cortar. Es que sí, cuando las veas Yo cortar... lo había escuchado con arder. ¿Arder? Sí. Carnal, ¿en qué país vives donde arden las barbas? En Venezuela. En otro país comunista. Otro país, aguas. Que, insisto, los idolatran, pues vean, o sea, Sí, vean. pero es que aparte uno no entiende. Si alguien aquí tiene experiencia de primera mano Sí, eres tú, en lo carnal. que estamos hablando, soy yo. Y es que aparte, o sea, uno, porque es verdad, viniendo yo de México y viendo la experiencia estúpida, que pues no es ninguna experiencia real, porque viví o sea, y a mí me tocó la Desde globalización. nuestra burbuja. Exacto. Cuando Simón habla de, es una fucking dictadura, men. O sea, no hay aerolíneas que vayan allá. Si quieres ir allá, tienes que pasar por Panamá y te cuesta un dineral y todo un día ir a Venezuela. O sea, piénsenlo bien cuando vayan a votar. No, cuando vayan a Cuba de vacaciones, nunca vayan Porque a ese hay pinche país. hay muchas comodidades que uno da por sentado cuando vive en su burbuja capitalista, pero no se da cuenta que eso deja de existir si cambian de ideología y cosas tan y de gobierno. estúpidas como aerolíneas en tu país. Sí, cosas que uno da por sentado. O sea, ¿quién pensaría en México que haya nacido después de los 90s que no hay pasajes directos a X sitio? Ajá. Que para poder ir a México desde cualquier sitio en el mundo tendrías que nada más puedes salir de México a 5 países distintos. ¿A Honduras? Y de ahí ¿A Cuba? tienes ¿A que... Guatemala? Sí. Y desde el ¿A aeropuerto Cuba? Felipe Ángeles. Exacto. Sí, Venezuela ahorita no tiene... Además, Sí. que ese es otro peligro. Venezuela ahorita nada más tiene viaje creo que a 5 países o 6. Y con la tecnología,
tengan más cuidado porque te van a controlar todavía más. Hubo un momento en Venezuela donde no podías comprar cierta cantidad, o sea, tenías límite. Sí, Y o sea, te llevaban... Te limitan todo por el número de cédula, por el IFE. Y con Ya no. huella digital. Y O con sea, huella llegas a digital. una tienda, ponías tu huellita digital y te decían, te tocó tanto, cabrón. Y te chingaste. Y no lo daba el gobierno para aquellos de ustedes que piensen, ay, pero es que seguro lo regalan. No, No, lo pagas tenías tú. que comprar y caro. Pero Sí. igual había límite porque no había suficiente producción. Porque todo lo expropiaron. ¿No? ¡Expropiase! No, el mejor es ¿cómo es el Yankee? ¿Cómo es? ¡Pete Yankee! No, pero ¿Qué? el Mr. Danger, el Mr. Danger. Mr. Danger. Pero para eso estamos aquí nosotros, gente, para abrirles, bueno, poquito porque no soy ningún erudito, pero para tratarles de abrirles un poco el horizonte en los temas que conocemos y no voten por ese güey. Pero No nadie, voten por el rojo nunca. nadie aprende Sí, no. de sufrimiento ajeno. No, lamentablemente. Escuchen dinero sucio y acuérdense, cuando vayan a votar digan, ay, Pepe habló de estos güeyes. Entonces voten por el menos peor porque tampoco es como que va a promover Sí, otro imbécil, ¿no? Hay una crisis de políticos Sí, o sea, horrible. No hay mucho para dónde irle, pero no a este güey. Pero bueno, ya. Y bueno, ahora que ya sabemos qué bonito era el sueño soviético y la crisis de los misiles, sigamos con el tema nuclear. Porque como les chiflaba lo nuclear, que sus submarinos, que sus misiles, que su hombre nuclear. Esta serie, carnal. Están para viejitos este episodio. Y que sus pinches reactores como el reactor tipo RBMK. ¿Cuál? Repito, sí, porque... LGBTI o qué? RBD. RBD, exacto. El reactor RBD. RBMK, que es el tipo de reactor que hay en Chernobyl. Ok. Porque yo aprendí que el de los Simpsons es otro. Oh. No es el que... No es el Más seguro. RBMK. Sí, muchísimo más seguro Ok. que el RBMK. No había tanta corrupción allá. Es que además no había corrupción. Y era privado. Porque mira, No tanta. voy a decirle algo. Voy a echarle una flor a los gringos. Una. Hay corrupción ahí, cabrón, también. Sí. Durísimo. O sea, cabrón. Y la onda militar también está de miedo y todo el funding hacia los misiles. Eso no está chido. Pero si van a hacer algo, si vamos a construir una planta nuclear, o el Apolo 11, vamos a hacer el mejor pinche Apolo 11 y No, la pues planta tienen- nuclear más chingona del mundo. Tienen la NASA. Exacto. ¿Quién Sí. en este mundo tiene algo llamado como la NASA? Sí. Y algo Entonces, importante, cuando se dan cuenta que la NASA ya no es rentable mantenerla porque es demasiado caro, se van con alguien que está dispuesto a crear una Así es. empresa privada y te da el producto muchísimo más barato. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, chicos? Díganlo todos. Capitalismo. ¡Capitalismo! Ser inteligente. Es importante. A ver, hay que destacar, el capitalismo tiene sus cositas malas también, pero Hay que tiene sus cositas señalarlas. buenas. Hay que saber que ningún extremo es bueno y hay que tomar de las dos partes lo Exacto. importante y lo mejor. Exactamente. Seamos críticos del capitalismo, pero hay que usarlo. Es el menor de los... Es el menos peor. Como decía Winston Churchill de la democracia, es el menos peor de los sistemas políticos. Exacto. Sí. No hay ninguno perfecto, es el menos pinche, ¿no? Es como nosotros tenemos que votar por el menos pinche. Pero bueno, ya, muy político. Me van a bloquear en Twitter. Bueno, déjenme les explico cómo funciona un reactor RBMK, porque es clave para que entiendan qué está pasando. Pero se los voy a explicar en idioma Pepe, o sea, papita, ¿no? Porque está cañón cómo funciona. Está muy interesante. Postdata. Porque puse aquí postdata. Me basé en la explicación que dan en la serie de Chernobyl de HBO, una de las mejores obras televisivas jamás creadas. Está tan bien escrita la serie que no encontré mejor explicación en ningún foro de nuclear, de nada, de cómo funciona este reactor. La mejor explicación que encontré fue la de la serie. Maravilloso. Eso es lo que Eso- debe hacer el Claro. cine. Yo ahí me di, cuando yo viendo, que es el último capítulo, por cierto, es que la he visto 3 veces, me la sé de memoria. Ahí fue cuando dije, qué buen guión. Esa y, por ejemplo, la nueva de Everything, Everywhere All at Once. Ajá. Porque dices, en 3 minutos entiendes algo súper complicado. Exacto. Esa película, rápido, un paréntesis, habla de multiversos y viajes en Sí, que son sí. cosas dificilongas, ¿no? Y esta película está tan bien escrita que en una secuencia de 1 minuto o 2, te entiendes perfectamente cómo funciona el multiverso. Entonces, el resto de la película tú ya sabes perfectamente qué está pasando. Excelente. Pero no tienes que andar, a ver, este güey. No, tan bien hecha está que tú viajas con la película entre los universos y sabes exactamente dónde estás, cuándo estás, por qué estás, todo. Y bueno, regresando al tema de cómo funciona el reactor, me basé en la explicación de la serie.
Bueno, esencialmente hay dos cosas que pasan dentro de un reactor. La reactividad, que genera energía, aumenta o disminuye, y lo que hacen los operadores es mantener el balance. Ahí les va desglosada en puntos. Punto número 1. Todo reactor necesita combustible, y en el caso del de Chernobyl, este era uranio. Yo creo que ya para este punto pueden empezar a echarse un shot cada vez que diga la palabra Chernobyl, porque lo voy a decir un chingo de veces. Yo pensé que Uranus y yo, ay, no. No. Cada que diga Chernobyl, se echan un shot en casita, de lo que sea. Y también soviético o algo así. Bueno, regresando. Al dividirse y colisionar los átomos de uranio, la reactividad aumenta. Y si los operadores no la controlan, esta nunca deja de aumentar. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo la controlan? ¿Cómo la controlamos, ¿Cómo lo Pepe? controlan? Y yo les diré, esperen chinga, esto no es Chernobyl, aguanten vara. Y ese es un shot ahí porque dije Chernobyl. Punto número 2. Las barras de control de boro, pieza clave en esta historia. Ok. Apréndanse las barras de control de ¿De boro. qué tamaño son las barras de control? No sé de qué tamaño son las barras de control, pero son las barras y son de boro. Ok. ¿Y también son radioactivos? No, ahí te va. Ok. El No, boro exacto. se encarga de reducir la reactividad, por eso son barras de control. Empieza a aumentar, entra la barra, te entra la barra y te disminuye. Cosa que en el mundo pasa al revés. Te entra Exacto. una vara y aumenta la Exacto. reactividad. Esta vara te calma. Exacto. Aquí la vara te calma, exactamente. Nunca mejor dicho. Bueno, es como una regla. Cuando en las escuelas te decían, ya que estate quieto, y agarraron una regla. y No hay tabla. te calmabas a huevo, Exacto. que sí. Luego, punto número 3. Prueba. El agua. El agua fría reduce el calor del sistema. Al haber tanto calor, esta se convierte en vapor, o también conocido como vacío. Estos reactores en particular tienen algo llamado coeficiente de vacío positivo, lo que Porque echa presión el agua ¿no? No, bueno, el agua fría entra al reactor hirviendo, ardiendo, para disminuir el calor. Al momento de disminuir el calor, disminuir la reactividad, Exacto. pero como está hirviendo, al momento de entrar, se vuelve vapor. Entonces, al hacerse vapor, crea un vacío, Ajá. ¿no? Como el que tengo en el alma. Eso quiere decir que a más vapor, más reactividad, que es igual a más calor, más vapor y así consecutivamente. Entonces, entre el boro Exacto. y el agüita te van Sí. poniendo energía. O Básicamente, quitando. esto no es ciencia nuclear. O sea, cómo funciona es, todo eso funciona solo, los operadores solo tienen que andarle metiendo freno. Sí. Si no le meten freno, esa madre sigue. No manches, yo puedo hacer ese trabajo, Tienen que güey. meterle freno. No hay necesidad de acelerarlo. Ahorita voy a la aceleración. Pero en realidad, en teoría, nunca debería haber necesidad de acelerar. Ok. Punto número 4. Coeficiente de temperatura negativa. Cuando se calienta el combustible, el uranio, este se vuelve menos reactivo. Por eso también hay que entrar porque al volverse menos reactivo, entonces nada más genera calor, pero no genera nada. O sea, no pasa nada. Ujú. Ujú. Entonces hay que bajar. Eso es estar en mete y saca, Sí. ¿no? De la barra. Ujú. Y por último, punto número 5. Fue una coincidencia que hubiera 5 puntos. Ay, sí. Cuando acabé de escribir dije, qué cagado. Rudy. Ah, Rudy, ¿dónde está? Ya se fue ya. Ya no entiendo lo de los 5 puntos. Carnal, no eres lo suficientemente mexicano. No soy mexicano. Adal Ramones, ¿te acuerdas que te enseñé que había un güey que hacía monólogos? ¿Quieren monólogo? Adal Ramones, que para mi opinión uno de los Mejores estandoperos de del México. Sí, yo sé quién es Adal Ramones. ¿No te acuerdas de los ¿Los 5 5 puntos? puntos de otro rollo? Adal Ramones, su nombre es porque le gustaban mucho los Ramones. No, o sea, pida Ramones y su nombre es Adalberto. Pero No me icónico, acuerdo o lo de sea, los 5 puntos. estelar. ¿Quién tiene un nombre tan único Ese en era, este? era fantástico. Regresa Adal Ramones. Pero con todo tu equipo, si no, qué bueno. Sí. Pero bueno, punto número 5, el xenón. Cuando el uranio se divide para liberar la energía, este se descompone en un elemento nuevo llamado xenón. Cuando el núcleo del reactor trabaja al full, es tal el calor que este quema instantáneamente todo el xenón antes de que este pueda llegar a significar un problema. Pobre Zenón. Exacto. Por eso en Culiacán no hay xenón, porque hace un calor de la chingada. Y Pero aquí, hay muchos cenotes. no, eso es en Yucatán.
Exacto. En México, perdón. No, pero sí, en Culiacán hay unas chichotas. Todas las las... culichis. Exacto. Mucho cenón, Sí. pero no sé. Saludos a mi único amigo culiacano. Jorge. Ay, no le digas así. Pues funciona. Culiacano. ¿cómo Culiacano. estás? Sí, y tienes viejito culiacanito. Pero bueno, Leo. Regresemos. En pocas palabras, para resumirles los 5 ¿Leo puntos. o Leo? ¿Cómo? ¿Vas a leer o se llama el niñito Ay, Leo? Déjame. Ay, vete Ya me allá voy. afuera del Ya rincón. me voy. Adiós, amiguitos. Vamos a resumirles los 5 puntos. En pocas palabras, el combustible aumenta la reactividad. Las barras y el agua la reducen. El vapor la vuelve a aumentar. Y el aumento de la temperatura la reduce de nuevo. Y citando una frase de la serie, que es genial, el actor dice: la energía nuclear es la danza invisible que da energía a ciudades enteras, sin fuego ni humo. Y sí, tiene toda la razón. Es una de las formas de energía más limpias y poderosas, pero el riesgo es demasiado alto. Como chingarse unos ricos taquitos banqueteros. Es verdad. Es delicioso. Sí, Pero el riesgo es muy alto. sí, carnal. sí. Te puede entrar una amiba de poca. Sí, sí, te puedes estar muriendo 3 días después. Sí. Como los de Chernobyl, así. Nunca lo he hecho. Carnal, lo que No, te es que pierdes, sí, carnal. le falta Tengo calle. que volver a México. No, me falta calle en México. Porque en Venezuela comía perros calientes de calle y quizás son más Ay, peligrosos. sí, suena horrible Perros porque calientes. tienen así un chingo de salsas y la gente le da un mordisco y luego le vuelven Luego hacen double dip. Salsa No, mordida, salsa mordida. O sea, como es no es como asquerosísimo, yo no lo hago. Sí, de double dip, apretar double la dip. salsa. Sí, No, sí, sí. apretar no sé, Como el... como un pivote, pues. Ajá, como No, dispensa. es de ese de... De boquilla. Ajá, que aprietas Como de y sale- katsu. Ah, de catsup. Y le ponen la cosita en donde mordieron. Sí, agarran la salsa, muerden y le vuelven a poner salsa en donde ya mordieron. Y muchas veces eso toca. El comunismo es horrible, carnal. Es horrible. El tercer mundo Horrible. duele. No, bien, pero eso es cabrón. antes del comunismo. Es un... Sí, es el tercer es mundo. una qué mala horrible. práctica. Eso era eso. cuando había abundancia. Sí. No, ahorita solo hay una salsa y te la ponen ellos para que no Y gastes con tu de huella más. digital te dice, toca una botita de Sí. soda. Bueno, ya. Ahora sí, a lo que vinimos. A Chernobyl. Shot, canales. Shot. De cafecito, porque. Sí, de agüita, porque... De leche vete. En realidad esto chiste es nuclear. vodka haciendo Exacto. honor a la Y Unión aquí Soviética. viene una canción. Troika. Pam, 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 pam. Pam, pam, ¿Eso es una pam, canción pam, rusa? pam, pam, ¿Qué? pam, pam, ¿Es una canción rusa esa? pam, pam. ¡Mátalo! No, ¿qué canción rusa? Es el himno nacional de Rusia. ¿Cómo se dice? ¿Los da? Yo no me los sé. Porque hay una cumbia. Hay una cumbia Ah, buenísima. fantástico. ¿Qué fue lo que matamos? A un 100 pies. No, una araña, ¿no? No, según yo era un 100 pies. fue Araña. araña gigante. ¡Ay, peor! No, ¿cuál peor? Los 100 pies son los peores. Pongan atención, canales, a las fechas, ¿ok? El viernes 25 de abril de 1986, viernes 25 de abril, los trabajadores del turno diurno de la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, porque allá todo se llama así, Lenin. Y Sasha. Y Vladimir. No, pero esto es de Ah, Lenin. perdón, sí. Entonces, Sí. el excusado Vladimir Lenin. En México todo es Benito Juárez. Todo es Benito Juárez. Y en Pero Venezuela es todo un es Bolívar. grandioso. No. Benito Juárez tiene muchas cosas grandes, el benemérito de las Américas, que yo le aplaudo increíblemente. Que yo, Porque, verga, güey, de ser indígena a pasar a ser presidente Sí, en sí, esa sí. época, yo le tienes que aplaudo ser un unos genio. logros que tuvo, cabrones, y a pesar de todo, y separar a la iglesia del Estado, la mejor cosa que se ha hecho en sí, ese país. muchísimas gracias, Benito. Pero era medio tiranoide. O sea, ese güey, si no es porque se murió, se Pero queda es que ahí ¿quién en el llega tan lejos sin un carácter tan... poder. Estoy de acuerdo, Que totalmente de acuerdo. Vi un monumento que le hicieron, que es una cabezota gigante de Horrible, Benito que Juárez. parece alguien. Horrible. Que parece a alguien, sí. Horrible. Y sin embargo sabemos que es Benito Juárez. Al pobre Claro. benemérito. O sea que sí tiene rasgos de Benito Juárez. Que el general Porfirio Díaz, siendo el hijo de la chinga que era, admiraba a Benito Juárez. Para que tú veas. Sí, claro. Honor a ¿Quién quien no? honor merece. Y era su maestro masón. Sigue siendo el mejor presidente de México. Sí. Digo, la verdad, está fácil ser el mejor presidente. Tampoco hay que echarle mucha no, gana. ha tenido, ya Bueno. ha habido muchos presidentes de ahorita. Bueno, pero de los que Sí. hemos tenido, o sea, Pero ese güey, ser- la brecha está entre ellos y él, o sea, Sí, yo sé. Ya ser bueno, ya. ya te meten top
5 probablemente. Un genio Benito. Pero bueno, nuestro Lenin oaxaqueño, Benito Juárez. Qué maravilla. Que Lenin yo no le tengo... Lenin, en realidad no sé- ¿Qué? No, Lenin era un asesino. demente. Bueno, es que Stalin era peor. Claro, No, sí, pero bueno. es que esa es la cosa. O sea, lo pones al lado de Stalin y dices, no, este no era tan malo, pero no. Stalin, Lenin era que es un mi demente, cocayo, bueno. José Stalin. Hijo de su pinche. Y Lenin, madre, que me da según miedo muchos- decir su nombre. No, Según Stalin era muchas- probablemente lo peor que le ha pasado Sí, lo Stalin era peor a la humanidad. A la humanidad. Sí. Pero Lenin, según muchas amigas rusas, era un hombre guapo. Ay. Lenin. Por eso los rusos se ven así, las rusas se ven pero así. yo creo que es esto ¿El de poder? la idealización y toda la cosa. Les Porque, han lavado el cerebro todo este claro, ¿tú sabes cuántas mujeres dicen que Chávez era guapo? Bueno, pero no chingues, mínimo Lenin era cada ojito almendrado. Pero lo que me refiero es el poder, es estarlo viendo todo el día que te habla. ¿Chávez? tiempo. Es que era ¿Qué muy. te- Era, qué te de verdad habla? era muy. ¿Qué No como te este habla la pendejo. oreja? Era carismático. Hola, Este güey sí sabía hablar. Ahí te va el Mr. Danger. Bueno, también Hitler. Pero porque son oradores, son payasitos de la fiesta. No, y les Sí. enseñan también. O Claro. sea, tienen la naturaleza, pero... El don del mame. Exactamente. Pero bueno, en la planta nuclear, que se llamaba Lenin, como Ninel al revés. Por eso se llama Ninel Conde Ninel. No es cierto. Sí. Su papá es fanático de Lenin y es Lenin al revés. Oye, entonces. El ¡Oh! mundo está lleno de imbéciles. ¿Sabes qué? Ok. No, yo siempre veo un montón de políticos en toda Latinoamérica que se llaman Lenin. Nunca votaría por ellos. Ah, ¿y sabes también qué? No, pues Franciscos Francos, puta madre, hay un chingo. Sí. Sí. Y digo, ¿qué neta? O sea, un libro, cabrón, un libro. O sea, Bueno. pero bueno, regresando a la planta Ninel, ellos tenían, el 25 de abril de 1886, tenían programado un simulacro en el reactor 4, el cual consistía en cortar el suministro eléctrico para observar el comportamiento del reactor tipo, ¿qué tipo? RBMK, con poco flujo de energía. Pero, como en buen país soviético y gris, y no estoy hablando de México en los 70s, hubo un apagón en la planta eléctrica de la zona, lo cual obligó a los operadores a no seguir el procedimiento como se debía. ¿Por qué? Porque si lo hacían iban a dejar al pinche pueblo sin luz. O sea, la planta eléctrica de la zona iba a suministrar la luz en los que ellos hacían el simulacro, pero como se fue la luz, porque Bartlett, chiste muy mexicano. Pero entonces no tenía, o sea, si la planta nuclear no tenía una planta de reserva que obviamente consumía mucha electricidad, pero, o bueno, consumía mucho lo que sea que consumía. Yo me imagino que esa planta de reserva es a la que se le fue el sistema o algo. Ah, Entonces ellos ya no podían bajarla tanto porque iban a dejar sin luz a la gente. pero ¿por cuánto tiempo? Ahora, tiempo. La planta de nuclear no solo alimentaba el pueblito de Chernóbil y Pripyat, o sea, No, y la aumentaba verdad, grandes sí. cosas. Entonces yo creo que esa planta era de otros lados. Entonces dijeron, si bajamos, Sí. entonces no se puede. Entonces obligó a los operadores a no seguir el procedimiento como se debía, pero ya había empezado la preparación. La El preparación problema es que para... ellos ya habían empezado la preparación para... Ok, entonces lo voy a contar más adelante, pero rápido. Tenían que preparar el reactor durante cierto tiempo para llegar al punto donde se iba a hacer el simulacro. Simulacro. Ajá. Entonces, ellos ya habían empezado la preparación, pero dejaron la preparación a medias, Porque se iba el... porque así no se iba a ir la luz. A la 1 de la mañana comienza la preparación para el simulacro. El reactor estaba corriendo la energía al máximo y poco a poco los operadores comenzaron a bajar la energía. 12 horas después, exacto, como en la Estrella de la Muerte. 12 horas después, el reactor estaba funcionando con 50% de energía y se mantiene ahí por otras 9 horas. Para quien no hable nuclear, esto se traduce en un chingo de tiempo. Sí. Ahora, en teoría, tenía que ya estar al 30%, pero como dije antes, en el corte de la planta eléctrica obligó a los operadores a mantenerse al 50% para no dejar a la gente sin energía. ¿Qué pasa después? Apagan los sistemas de emergencia para que estos no se entrometan en el ejercicio, como un carro con foquitos así Ujú. de Navidad, ¿no? Lo apagas para que no esté chingando, como los aviones de las películas que suena la alarma y la Sí, apagan. sí. ¿No? Luego, ese mismo día, todavía seguíamos en el día 25 de abril, pasadas las 11 de la noche, se reanuda la energía, por lo tanto ya se podía continuar con la preparación, pero los operadores del turno diurno ya se habían ido a mimir, lo que provocó que los menos capacitados operadores del turno nocturno, Alexander Akimov
y Leonid Toptunov. Pobres güeyes. Sí, pobres hijos de su chingada Quedaron madre. para la Sí. posteridad como unos Como inútiles. idiotas. Ujú. No, pues, no es su culpa. En realidad, no, yo no los pongo como los malos de la historia. Ahorita verán. Ellos siguieron con la preparación e hicieron la prueba. O sea, era el turno de ellos seguir preparando el reactor para Ujú. luego comenzar la prueba. Es en este momento cuando uno de los villanos de nuestra historia hace su aparición. Anatoly Dyatlov. Me encanta decir esos pinches nombres. Es así como camarada Dyatlov. Era un ingeniero en jefe adjunto de la planta con 13 años de experiencia en esa misma planta que se construyó en 1970, por cierto. Era un ingeniero preparado y premiado, un estudiante de 10. Sus camaradas lo describían como alguien inteligente, competente y honesto. Pero también había quien opinaba que era terco, injusto, conflictivo y algo huevón. Yo me inclino- Ruso al fin. El peje, carnal, No, el baby, no peje. digas eso. Perdón. Yo acabo de describir a A Andrés ver. Manuel López Obrador. Terco, injusto, conflictivo y algo huevón. Sí, pero este güey no es buen estudiante. Ah, no. Pero es que este güey era alguien que nunca nadie concordó O sea, este con las güey, dos. AMLO. No, yo hablo de Dyatlov. Ajá, ya. Nunca hubo una persona que opinara lo mismo de él. O sea, que dijera, es inteligente, pero es esto. No. O unos decían que era inteligente, o otros decían que era un pobre idiota. Como Andrés Manuel López Obrador. Sí, me suena. Exacto. Te digo. Aquí quiero destacar que Dyatlov escribió un libro más tarde llamado Chernóbil. ¿Qué pasó? Así se llama el libro, no me digan qué pasó. Y se describe a sí mismo como no el peor de los jefes, tratando de salvar la poca credibilidad que le quedaba. O sea, ese güey se O sea, está cambiando su reputación a sí No, mismo. ya va. O sea, imagínate lo malo que tienes que ser Ajá. para describirte a ti mismo como no el peor. No es como bueno, No. es como no el peor. Esperemos en unos 10, 15 años un nuevo libro que se llame Andrés Manuel López Obrador, no el peor No de el los peor, presidentes. No el peor de los presidentes. Pero bueno, el día de la catástrofe, él fue el encargado de preparar el reactor 4 y realizar el simulacro. Insisto, terco, injusto, conflictivo y algo huevón. O sea, ahorita van a ver las pruebas, papalora, ahí están las pruebas. A pesar de lo poco preparados de los técnicos Akimov y Toptunov, perdónenme si a veces digo otra palabra, pero es que está cabrón decir Toptunov o Toptunov. Sí. Parece también nombre de Egipcio, Cancún. ¿no? Toptunov, así como maya, ¿no? Sí. Es que y ahí dice puto, pero diferente escrito. Dice top two. No. Pero bueno. Y el hecho de que el reactor ya llevaba mucho tiempo corriendo en condiciones poco óptimas, Dyatlov insiste en realizar el simulacro de una vez por todas, como si se tratara de pura burocracia, que al final eso fue lo que fue. Claro. Pura pinche burocracia. Y Sí. recordemos que era terco como la caca. O sea, él decía, se hace porque se hace. Uno de los problemas de que no lo puse aquí en el guión, pero yo lo sé, es que eso de que lo trataba como burocracia era cierto, porque esa prueba se tenía que hacer sí o sí para pasar ciertos protocolos de necesitas una prueba al año o una cosa así. Y él sabía que con lo que tenía no era lo ideal para hacerlo, pero él decía, si no lo hago ahorita, hay que volverlo a hacer después, y un pinche pedo de papel, ya de una vez. Y se quería lavar las manos de esa cosa. Pero bueno, Habla al micrófono. sí. Dyatlov insiste en realizar el simulacro de una vez por todas, como si se tratara de pura burocracia. Recordemos que era terco como la misma caca. Y así, a las 0:28, es que la caca es terca, carnal, cuando dice, ahí voy, ¡Caca! que Dios te agarre confesada, carnal, porque donde te estés. Y bueno, recordemos que sí, los tiempos, canales, ya es el día siguiente, las 12:28 del 26 de abril. O sea, a las 0 horas con 28 minutos del 26 de abril, Ujú. Dyatlov ordena a los operadores bajar aún más la potencia, llegando a un 7%, desbalanceando aún más el reactor. 7% de energía. Del poder del reactor, Mm. exactamente. A las 0:38 horas, bueno, 0:38 minutos, 0 horas con 38 minutos, el reactor está casi apagado. Ya era demasiado tarde y lo que lo hace aún más trágico es que nadie ahí sabía que ya era demasiado tarde. En estas circunstancias, se recomienda ir aumentando la energía de manera muy lenta en un periodo de 24 horas. Dyatlov, quien no es la persona más paciente, como la caca, da la orden, Dyatlov es la caca en este lugar. Él da la orden de aumentar la energía inmediatamente, de golpe, por lo que Akimov y Toptunov tratan de manera estúpida de elevar lo más rápido posible para complacer a su jefe. Grave error. Ya era demasiado tarde. O sea, ya de por sí ya la habían cagado, Sí. la caguemos más.
¿Cómo lo intentan hacer? Bueno, pues sacando las barras de control de Boro a lo pendejo. Recordemos que las barras son los frenos del carro. Tenían ya 3/4 de la barra afuera. Sí. Y la energía seguía aumentando. Por lo tanto, deciden sacarlas por completo. De las 211 barras, sacan 205. El combustible de uranio se enfría. El coeficiente de temperatura negativa ya no está reduciendo la reactividad. Y a pesar de esto, el reactor se ahoga en xenón, lo que ocasiona que el poder aumente muy poco. Okay. Con las barras de control afuera y los sistemas de emergencia apagados, lo único que mantiene la reactividad es el xenón y el agua. Okay. A la 1 de la mañana, a pesar de la terrible preparación, deciden comenzar el bendito simulacro. Todavía no lo empezaban. O sea, aumenta mucho, disminuye mucho la energía, pero aumenta mucho la temperatura. Ajá, exactamente. Y una afecta a la otra. Exacto. Es la 1 de la mañana y a pesar de todo esto es la preparación además. Todavía no comienzan el bendito simulacro. ¿Qué hacen? Apagan las bombas de agua y el calor aumenta. Al uranio ya no lo controla ni su mujer, la señora Urania. Un elemento muy famoso. Y no hay barras, ni sistemas de emergencia, ni agua fría, ni su chingada madre. Es en fracciones de segundo cuando la reactividad empieza a aumentar. O sea, en un segundo, cuando hacen eso, empieza a elevarse. Tiene que estar balanceado. Es que tiene que estar el balance, ni muy frío ni muy caliente. Porque también, si es mucho frío, no quemas el xenón y el xenón acaba la reactividad. Es el coeficiente de temperatura negativa. Cuando se calienta el combustible, se vuelve menos reactivo. Ah, ok. ¿Entiendes? Y el agua enfría. Pero al momento de enfriar, como está tan caliente, se evapora. Entonces es un constante flujo de agua. Exacto. Por eso en esas plantas como la de los Simpsons ves esas nubesotas. Sí, sí. Eso es agua. Pero entonces, frío, que pues está muy difícil enfriarlo, frío sería más radioactivo. Sí, más bien es fresco. Es mantenerlo fresco sin que esté caliente. Exacto, es agua porque la energía nuclear es limpia. Entonces no están quemando nada. Es lo que queman es agua. Y si lo regresan con forma de nubes. Sí. Dentro del núcleo del reactor, la poquita agua que sobraba se convierte en vapor al instante, como en Monterrey. Tuzún. Ese sí está Tuzún. Y al estar las bombas apagadas, porque acuérdense que apagaron las bombas de agua, ya no hay agua que sustituya. Entonces se crea este vacío. La delicada reactividad, con cualquier cosita, se descontrola, como tu novia la tóxica. Y el vapor que se crea instantáneamente no ayuda. Este aumenta la reactividad, como un pedo apestoso en regadera caliente. O como tu novio o el tóxico. Bueno, es que perdóname, carnal. Exacto, ya sé. Yo no tengo como novia. su pareja, la tóxica. Tengo esposa. Le toxique. No mames. Oh, bueno. Tengo esposa y no es tóxica. Bueno. Tiene sus momentos, carnal. No. Ay, no váyanse la verga, no es cierto. Yo también tengo los míos. No se crean que yo soy el santo. No, yo tengo mis ondas, mi radioactividad cabrona. Ay, yo no. Eres perfecto. Tan perfecto que a veces pienso, ¿deberás ser gay? Es que es demasiado bueno para ser verdad. Gay o la tiene chiquita. Pero bueno. O las dos. O las dos. O ninguna. O es pasivo. You'll never know. Pero bueno, espérense. No se rieron del chiste de la regadera del pedo. No, iba a decir, apestosa. pero tu hermana dijo otra cosa. Pero es totalmente cierto. Sí, un pedo en Nada regadera más caliente. hediondo que un pedo en regadera caliente. Es asqueroso. El vapor como que aumenta la reactividad. Pero por del eso pedo. te pones perfume en la playa y hueles riquísimo. Imagínate. ¿En serio? Sí, no Ah, no lo manches. había pensado. Porque todo está húmedo. Pues ahorita Y estamos eso en la hace playa. que hueles. Sí, ¿y qué tal? La gente huele mejor el perfume, ¿no? No. Sí, porque no mames. El perfume de la gente es lo que huele mejor. Parecen radioactivos los hijos de su chica. Aquellos que de su cultura no se bañan, sí, hijos. Hijos de su madre. Y- Sí. Pero bueno, como pedo apestoso en regadera caliente. Y esta reactividad aumenta el calor y a su vez esta genera más vapor. Y así consecutivamente. O sea, es un círculo vicioso. Y entonces Vapor te de tienes caca. que salir de esa regadera para no oler tu pedo. Es que en Porque serio, ya o sea, ni lo aguantas, No, ni no tú lo aguantas aguantas, tu ¿no? pedo, ¿no? tienes que hacer el No. coeficiente Cuando el- de agua, de frío negativo, no sé qué, canal. Le das vuelta a la llave del agua fría, metes la Cuando vara de el Boro. perro duerme a su dueño, muerde a su dueño. No, pero, a ver, ¿qué prefieren? ¿Calarse un pedo hediondísimo o... Calarse el de alguien más. No, pues el mío. El mío. No. O bañarte con agua fría. Honestamente, me yo cago aguanto, yo aguanto el chingue pedo. madre, déjese venir. Yo detesto el agua fría, Sí, no déjese puedo. venir. Y esta reactividad aumenta el calor y a su vez genera más vapor y así consecutivamente.
el poco xenón que había se va. Le cagaron los demás, entonces dijo, ya se van a la chingada y agarró sus cosas y se fue. Pero el se xenón. va porque, o sea, entonces el xenón es gaseoso. No aguanto todo ese metano que había ahí. El xenón es gas. Es un Ah. gas que se crea en ese momento. Perfecto, ya. Pero luego regresa el xenón. Ahorita va bien. Es que el xenón es medio tóxico también. Entonces va y viene. Recordemos que ya no hay barras, no hay agua, ni sistemas de emergencia. A este cabrón ya no hay nada que lo pare. Ni el Viagra, carnal. Viagra A este patrocínanos. cabrón es Al rector. Ok. Ya no hay nada que lo pare. Como los viejitos, carnal, ya. ¿Qué detiene, por ejemplo, cuando un perro está muy en celo y anda como loco? El agua fría. El agua fría, las barras de control, carnal. Que te metan la barra de control para evitar el gas. Exactamente. Pero bueno. Como es de esperarse, los reactores nucleares, como el de los Simpson, tienen un botón de emergencia cuyo fin es apagar instantáneamente la reacción. El botón rojo. Aquí se llama AZ5. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace el AZ5? ¿Qué ¿Qué hace la Z5? Y yo les diré, ¿te vale madres? No, no es cierto. Lo que hace la Z5 es que todas las barras de control que estén afuera entran de fregadazo y detienen la reacción. Ok. Bienvenido seas a Z59, ¿ok? 5. Ok. Pero Dyatlov lleva una racha de horas haciendo todo lo que no debes hacer en un reactor nuclear. Llevó el reactor al borde de la destrucción, siempre confiado en que el AZ5 corregiría cualquier estupidez que hiciera. Pero en la lista de estupideces que había hecho ya no había que hacer. Claro. Las horas, carnal, las horas son claves. Ahorita les diré por qué. Tic-toc, tic-toc. La 1:23 de la mañana con 40 segundos. Presionan el AZ5. Todas las 205 barras entran al unísono. Recordemos que estas están hechas de boro para reducir la reactividad. Pero, como diría mi querido Adal Ramones, ¿verdad que es muy bonito que las barras de control de boro entren al reactor? ¡Sí! Pues no es cierto. Ah. Exactamente. No todo en las barras es boro. Las puntas están hechas de grafito. ¿Y qué hace el mentado grafito? ¿Detener? Acelera la Aumenta. reactividad. ¡No! Nunca aún la puntita nada más causó tantas reacciones nucleares. Lo primero que entra de las 205 barras es la puntita. Por lo tanto, la reacción que de por sí ya iba en aumento se dispara. ¿A quién se le ocurrió poner grafito? Exactamente. ¿Por qué? Porque es más barato. Ahorita vamos a eso. Ay, no. Por eso es dinero ¡Maldito sucio. dinero! Precisamente por eso. Al pobre Boro, que me lo dejaron afuera, ya Pero- no le dio tiempo de una chingada. Al dispararse, el agua que había se convierte instantáneamente en vapor. Al instante, en una fracción de segundos. Todo esto pasó en 5 segundos para empezar estos actos. Todo lo que estoy diciendo va a pasar en 5 segundos. La barra se convierte en vapor. Se expande y rompe algunos de los canales donde estaban las barras de control, coaccionando. ¿Qué pasa aquí? Coaccionando que estas no puedan. Este suspenso está magnífico. Ok. Todo esto pasa en 5 segundos. El agua se expande, se convierte instantáneamente en vapor, se expande y rompe algunos de los canales donde estaban las barras de control. O sea, entonces, ¿qué hace? Cuando rompe el canal, la punta queda expuesta y el resto no. El boro no está ahí. Y aunque estuviera, ya está el grafito en contacto con toda la No reactividad. manches, eso que la punta es más sensible. Creo. Exacto, carnal, pues es la que causa las locuras. Oh my God. No puedo evitarlo, perdón. Las locuras de ustedes, porque nosotros no nos hacen ni cosquillas, ¿eh? Son envidia, es envidia, carnal. Es Sí, envidia sí. que nosotros somos hasta en eso sencillos. Pero bueno. Sí, Con está. poquito nos basta. Sí, ya, conté chingaderas, ya. Pero bueno, la puntita. Lo voy a editar, no puedo sacar eso. No. ¿Por qué no? Bueno, la puntita de grafito expuesta acelera la reacción infinitamente. Ya no estaba trabajando en un reactor nuclear, estaban en una bomba. Sí. Estudiando en un reactor. Y de repente, Espérate, no. Ay. Regresemos al idioma nuclear. Este reactor estaba diseñado para operar a 3.200 megawatts. ¿Cuánto es eso? No tengo sí. ni idea, pero son 3.200. No manches, 3200. Espérate, carnal, ahora no sabes nada. Para este punto, el reactor está a 33.000 megawatts. No, pues sí. Yo no sé cuánto es mucho o no, pero la Ya. diferencia es lo suficiente para que yo me cague, Sí, ¿no? sí, sí. 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 Sobre todo cuando hablamos de watts. Exacto. ¿No? Y estos son mega. Sí, verga. Son Y de los además- watts son los mega. Son los superhéroes de los watts. La presión dentro ya no se puede controlar.
como tú de regreso en el coche después de ir a cenar mariscos con tu primera cita. ¿Qué Carnal, dime. mariscos? Sí, son Porque te afrodisíacos. No, afrodisíacos, carnal, los pedos que te genera esa cosa. Y tú vas Los manejando. mariscos. Bueno, frijolitos con arroz, no bueno. sé. Sí, con arroz, con leche, con lo que sea. quesito. No, carnal, te lo juro, hay gente que usa esa técnica. ¿En serio? Sí. Mira, yo me fui por el lado inocente de que te estás No. pedorreando y acá No, la pues puerquez. estábamos hablando de que del que el grafito y la cosa, pues volvemos al tema. Al camarón. Supuse. Evitemos que no sean mariscos, pero esto es un secreto de los hombres. Especialmente de los hombres, no sé por qué. En relación heterosexual o homosexual, es un secreto de los hombres. Cuando vamos a nuestra primera cita con la chava o chavo con el que te gusta, el momento de dejarlo en su casa Y decir adiós. y decir adiós, te subes a tu coche y todo el camino de regreso vas así. Es una sinfonía de viento. Sí. ¿Tú crees que de los hombres nada más? Bueno, es que las mujeres lo hacen en su casa. Porque Exacto. lamentablemente Ah, bueno, sí. en el mundo mexicano en el que yo crecí, el hombre iba por la mujer. Sí, pues Ya sí. el mundo ya cambió, pero Es que es muy peligroso andar solitos por la calle. exacto. Entonces te vas pedorreando. Yo he conocido casos, y esto es verdad, no es broma, de gente que ha fingido hasta que se una cagó. llanta anda mal para bajarse a revisar y pedorrearse afuera y Oh my regresar. Sí. Deben de revisar Es que a su veces es dieta. Imagínate la presión. Definitivamente. O sea, Pero hay porque veces ¿qué que te es está muy- causando tanta inflamación que te No, estás pero el estrés gas? y los nervios no ayudan. Es la primera cita, acuérdate. Hablar mucho. Ay, ya. Hablar mucho te hace que te pedorrees. Sí, Carnal, soy porque una- hablas soy una mucho, chimenea. respiras. No, sí, hablas mucho, respiras, Y traga saliva. tragas aire y después eso hace estragos ahí. ¿Por qué te sonó la barriga hace poco? Ay, porque no andas lo hablando. andes exponiendo. Carnal, Pero ahorita- si lo dijimos. Es que, Pero podía es temático, editarlo. carnal. No, es que me vine en temático. Claro. No me encontré un disfraz de científico. Otra vez, entonces, mi cuerpo dijo, somos Chernobyl tú y yo. Estaría Ahorita bueno es- para los episodios Espérate la disfrazarnos. explosión. Yo quería disfrazarme de científico loco, pero pues tú me ganó la hueva. Como siempre. Chingada madre, no me expongo. ¿Cuánto ataque? ¿Cuánto ataque? Cuánta presión. Pero bueno, regresemos al tema. La presión dentro ya no se puede controlar. Es hora de despedorrearse. Es hora de aflojar el cinturón. Y... Mejor afuera que adentro. No. No mames. Magneto nuestro perro hizo el mismo sonido. Le hizo Una vez tenía una amiga en la Ibero a la que le conté eso y me dijo, no, eso no es cierto, Pepe, no te creo. Y le dije, háblale a tu novio en este preciso momento y lo comprobamos. Carito Ajá. Trujillo. Entonces ella abre el teléfono, le marcamos al novio con alta voz y cuando lo dijo el novio no paró de reír, confesando que él se pedorrea cada que la va a dejar a su casa. Se pedorrea de reír. Revisen su dieta, chicos. No creo que Los sea tan bueno. nervios, es los nervios. Pero bueno, ya la presión. Está muy cabrona la presión. Sí. Es la 1:23 de la mañana ya con 45 minutos. Coincidencia no. 1, 2, 3, 4, 5. La 1:23 con 45 segundos. No manches. Están en consecuencia esos números, por eso la gente se acuerda. Bueno, yo me acuerdo. ¿Ya entendiste o no? Mi amor. Estoy o sea, 1:23 Ajá. con 45 Oh. segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Lo siento, es que nunca he sido buena con los números. 1:23 con 45 segundos. Una explosión simbra la ciudad de Pripyat. La tapa del reactor de más de 1,000 toneladas sale disparada. Entra el oxígeno. Este se mezcla con el hidrógeno y el grafito sobrecalentado. La receta perfecta para la catástrofe está finalmente completa. Esta historia está demasiado triste, no sé por qué. Está empezando a poner darks. Sí. A la 1:35 de la mañana llegan los héroes sin rostro, los bomberos, muchos de los cuales estaban en casa descansando. Pero Te voy a llorar. pero por motivos... No, espérate, hay una donde vas a llorar. Pero motivados por su sentido del deber, salen a combatir las llamas. Existen rumores de que muchos bomberos no sabían a lo que se estaban enfrentando, Claro ya que no. nunca un accidente así había tenido lugar. Pero claro que sí sabían. Conocían los riesgos y a pesar de ellos cumplieron con su deber. Con el núcleo abierto, o sea, expuesto, la cantidad de radiación que se emitía fluctuaba las ondas del aire. O sea, el aire se veía como borroso. Ujú. Como en Cuando el hace mucho desierto. calor. Sí, Como sí, cuando sí. hace mucho calor. Exactamente. Fluctuaban las ondas del aire. Los bomberos... ¿Pero por qué? Espérate. Los No bomberos, pasó nada todavía. sin sentirlo, comenzaron a cocinarse lentamente.
Ya era muy tarde. En cuestión de días, estos valientes hombres morirían agonizando, cayéndose a pedazos y serían sepultados en sarcófagos de plomo sellados en concreto. Qué bueno que no me pueden ver. No, sí pueden, neta. En YouTube. Como los primeros casos de COVID. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que a mí más me duele. De COVID, sí, y de ese todas tipo esas de tragedias cosas. donde la negligencia y la corrupción hace que gente inocente muera. Por eso dicen, paga justos por pecadores. Véanse a la verga todos. A las 6:35 de la mañana, los policías y bomberos siguen atendiendo la catástrofe, pero todos los fuegos han sido extintos, excepto el del reactor 4. Pasan 10 días con el reactor en llamas y expuesto. 10 días. Como dato curioso, la mayoría de los empleados de la planta y algunos policías no estaban conscientes de la gravedad de la radiación, ya que no tenían medidores. Y si los tenían, ahí va la corrupción. No había el Estaban material. malos. No estaban malos. No eran lo suficientemente... No abarcaban los números que necesitaban abarcar. ¿A qué me refiero? Su medidor llegaba al 10. Ellos marcaban y marcaba 10. Ah, el 10 no es mortal. No, güey. Están a 300, pero tu medidor solo llega a 10. Ay. Ese fue el problema. No estaban conscientes de la gravedad de la radiación, ya que no tenían medidores. Y si los tenían, marcaban un número más bajo, ya que era el máximo a lo que llegaban sus contadores Geiger. No es de sorprender que esto suceda en países con ese nivel de corrupción. Todo por embolsarse más dinero. Es increíble que ni siquiera una planta nuclear de este calibre tuviera medidores adecuados. Mucho del desestimo de la situación fue que se basaron en un principio en esos medidores. O sea, hubo mucha gente tonta que no creyó que fue tan grave porque el medidor marcaba algo que según ellos no era mortal. Y porque también, como digo, la negligencia, seguramente les dieron la mitad de la información. Claro. Pero por otro lado, los bomberos, por ejemplo, ellos sabían en lo que se estaban metiendo. Sin embargo, fueron. Porque son héroes. Son los héroes sin rostro. Los amigos de los Nadie bomberos. sabe cómo lucen bien, lo has dicho. Al día siguiente, el 27 de abril, comienza la evacuación. Todos los pobladores de Pripyat tienen tan solo 2 horas para agarrar lo que pueden y salir de ahí, dejando atrás hogares, vidas y hasta mascotas. Mascotas que serían sacrificadas por un equipo especial en los días siguientes. Aún así, para muchos ya era demasiado tarde, y otros tantos se evacuaron en vehículos personales que probablemente estaban también contaminados. A mucha esa gente, ya, too late. Hay anécdotas de que había, se llama creo que invierno nuclear, cuando cae como una especie de nieve Ujú. radioactiva. Como una ceniza, ¿no? Ajá. Eso pasa en la serie y es verdad que había niños jugando mientras esta cosa le estaba cayendo encima. Pues sí. Valery Legasov, y por favor nunca olviden este nombre, Legasov era un físico, director del Instituto de Energía Atómica Kurchatov. Es ahí mismo, en Kurchatov, cuando escucha a alguien decir por primera vez que hubo un incidente en Chernóbil. Es cuestión de tiempo, 12 horas después de la explosión, para ser exactos, que el Legasov fue llamado por el gobierno para ir a controlar el fatal incidente. Es enviado con el jefe del Buró de Energía y Combustible, el camarada Boris Sherbina. A pesar de que Sherbina, el jefe de la investigación, fue Legasov quien se convirtió en el rostro de los trabajos de salvación del accidente. Legasov cuenta que a 6 millas de la planta se podía observar un brillo intenso rojo en el cielo. Es que es como cuando se quemaba el mar, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es algo que yo creo que si no lo ves, no te lo crees. Legasov se convirtió en el haz lo que puedas con lo que tengas más reata de la historia. La Unión Soviética, como la 4T, hervía en corrupción y por consecuencia no estaban preparados para algo de esta magnitud, como la línea 12 del metro. Cada que Legasov proponía una solución o pedía ciertos materiales para controlar la reacción, era recibido con un uy, joven, fíjense lo que viene siendo que es que el licenciado salió a comer y pues ya no va a regresar más que nada. Sherbina se convirtió en su más fuerte aliado. Con su poder y conexiones, Sherbina hizo hasta lo imposible por proveerle a Legasov de todo lo necesario, a pesar de que esto nunca fue, a pesar de que no era fácil conseguir todo lo que Legasov prometía, lo que pedía. La famosa cortina de hierro se cerró entre ellos y el caos. ¿Cuántos días llevan? Esto ya creo que llevan 12 horas. Creo que llevan 2. El 27 de abril. Llevan un día. Ah, ok. Algunos de los medios de contención que se realizaron en el reactor número 4 fueron experimentos.
ya que esto nunca había pasado. Es más, se creía que no era posible que un reactor explotara. Se decía que la probabilidad era de una en 100.000 años o 1.000 años, algo imposible. Y estas medidas fueron apagar el incendio desde las alturas con helicópteros tirando plomo, boro y arena, ya que los niveles de radiación eran imposible hacerlo desde el suelo, o sea, tenían que hacerlo desde las alturas. 3 buzos voluntarios que se atrevieron a entrar al sótano del reactor expuesto para abrir las válvulas de agua y que esta saliera, el agua que estaba ahí saliera y así evitara otra explosión que destruyera los 3 reactores restantes, porque recordemos que estaba encapsulada esa agua, si el calor la evaporaba, explotaba. Los otros iban a explotar los otros 3 reactores. Sorprendentemente, estos 3 buzos sobrevivieron y vivieron vidas sanas. Y por último, la medida más dura de todas. Llevaron a un contingente de 400 mineros de carbón, armados con un solo trinche cubrebocas, a excavar por debajo del núcleo y rellenar el hueco con concreto para así evitar la contaminación del manto acuífero que llegaba al Mar Negro. Y el Mar Negro proveía de agua a toda Europa. Hasta la fecha se cree que esto fue innecesario, ya que el combustible se enfrió por sí solo. Y digo, se cree, ya que hasta el día de hoy siguen habiendo movimientos en la zona de exclusión. Exponiéndose. O sea, no, es que sigue, por ejemplo, la gente que sigue observando Chernobyl, ¿cómo se pronuncia? Sigue descubriendo cosas nuevas, porque esto, insisto, nunca había pasado en la vida. Entonces, hasta hace poco, no hace mucho, yo digo meses de lo que estoy ahorita, si me están escuchando en 2022, a meses de lo que estoy ahorita, se siguen descubriendo reacciones que están pasando en Chernobyl porque la gente no sabe qué va a pasar. En realidad, Chernobyl no está bajo control. Hay cosas que todavía se están moviendo ahí, por ejemplo, el combustible que se enfrió a veces sube la temperatura, a veces que se sigue moviendo. Entonces, hasta ahorita los esfuerzos de los mineros fueron en vano, hasta ahorita. Claro, solamente los mataron. Exactamente. Y hay gente haciendo turismo. Hay gente imbécil haciendo turismo hacia allá. Yo digo que ese turismo es más bien una falta de respeto también. Sí, por la gente que murió. Hasta la fecha, el combustible se enfrió por sí solo. Y digo se cree porque, insisto, hasta el día de hoy sigue habiendo movimiento en Chernobyl. Todos los mineros fueron contaminados. Y porque otra cosa, hacía tanto calor de 50 grados, que los mineros decidieron trabajar desnudos, con casco y botas. Sí, sabían que ya se iban a morir igual, o sea. Nada los iba a proteger. 1 de cada 4 mineros no vivió más allá de los 40. Se echaron a 100. De los que se sabe. De los que llegaron a 40. De lo que se tiene constancia, porque también se sabe cómo funcionan los registros en esos países. Yo tengo otros datos. Exacto. Los trabajos de Legasov, Shcherbina y de toda la comunidad científica que los ayudó fueron clave. Pero a mi parecer, una de las cosas más importantes que hizo Legasov fue enfrentar a la Unión Soviética y alzar la voz y exponerlos ante el mundo y la comunidad científica, incluso sabiendo que coaccionaría eso, como los bomberos de Chernobyl. Él sabía en lo que se estaba metiendo y sin embargo decidió hablar. A pesar de eso, Legasov nunca dejó de reconocer a toda la gente que, sin importar el sacrificio que estaban haciendo, salió a ayudar. Y eso es algo que, coincidencia o destino, carnal. Tú decías que México y la Unión Soviética andan paralelo. 85, terremoto en México. El gobierno es incompetente ante la situación, sale la gente y ayuda. 86, Chernobyl, el gobierno es incompetente ante eso, sale la gente a ayudar. En agosto de 1986, Legasov viaja a Viena a una conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica para presentar los reportes soviéticos de las causas del desastre. Durante las 5 horas que duró, Legasov afirmó que el error humano combinado con el diseño deficiente del reactor fueron las 2 causas principales del incidente. Recalcó que la negligencia y la poca preparación fue la mayor de las causas. La comunidad científica aplaudió la honestidad de Legasov, muy contrario a lo que se hizo en la Unión Soviética, quienes trataron de minimizar lo sucedido. ¿Y qué fue de ellos? De los que nuestros compañeros, nuestros amigos, mis cuates. Camaradas. Camarada Boris Shcherbina, el que era la parte del gobierno que estaba atendiendo la situación, murió en 1990. Se desconoce aún si la radiación tuvo que ver en su muerte, pero lo más probable es que sí. Anatoly Dyatlov, el maldito, fue enjuiciado junto con otros 5 responsables. Todos ellos sufrieron la pena máxima de 10 años en prisión. ¡Ush! Sí, no, maximísima. Pero en 1990 fue indultado debido a su frágil estado de salud, provocado por la radiación. Murió en 1995 a causa de esto. Sí. A la persona que todos debemos recordar, Valery Legasov,
Después de lo sucedido en Viena, el gobierno soviético intentó borrarlo de la historia, borrando su participación en los libros. Por suerte, Legasov grabaría unas cintas explicando todo lo ocurrido y detallado de su participación en el incidente. Dichas cintas serían descubiertas después de su muerte. Legasov murió 2 años exactos después del incidente. Legasov se habría suicidado. Se cree que su estado de salud también era crítico debido a su exposición a la radiación. Tenía 51 años. Quiero insistir en que nunca se nos debe olvidar su nombre, ya que muchos intentaron borrar a uno de los héroes más valientes que ha tenido la historia. Ahorita casi lloro mientras decía eso. Y hay que poner música épica mientras lo está diciendo. Sí. Uno tiene ahorita el nudo en la garganta. Valerie. Ay, perdón. Algo increíble que él hizo, y está en la serie, es que él siendo científico, él sabía total y absolutamente qué le iba a pasar. Sí. Y él fue. Pero ya todos estamos llorando aquí. Trágatelos. Pero mira, o sea, neta, si es nacer con propósito o no nacer con propósito, pero vas a ser fucking Valerie, güey. Sí. Sí, Valerie. Yo por eso insisto, nunca se les olvide que existió ese señor. Valerie. Y bueno, ¿qué es de la zona de exclusión? En noviembre del 2016, 30 años después de la tragedia, un nuevo sarcófago fue colocado sobre el núcleo expuesto del reactor número 4. Mide 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y pesa más de 30,000 toneladas, volviéndose así la estructura móvil más grande del mundo. Hasta la fecha, siguen ocurriendo cosas en Chernóbil, consecuencias del desastre. Lo más aterrador es que al ser la primera vez que esto sucede, todo lo que está pasando es completamente desconocido para la comunidad científica y no hay manera de preverlo. Chernóbil no está bajo control. Chernóbil era una catástrofe desde el día 1 de su inauguración en 1970. En 1982 hay una fusión parcial en el reactor número 1. El gobierno calla y esto se hace público hasta 1985. Mismo año en el que el ministro de Energía prohíbe la publicación en medios de cualquier información sobre los posibles efectos adversos de la central. También meses antes del desastre, en marzo, una directora de la central llamada Lyudov Kovalevska publica un artículo en el que asegura que la planta es una bomba de relojería debido a los fallos en la construcción, sumados a la incompetencia burocrática del personal. Los errores cometidos aquí no serán cobrados. Bueno, la cito a ella, perdón. Los errores cometidos aquí nos serán cobrados. Cobrados durante las próximas décadas. De hecho, fueron meses. La culpa fue de los Ares. Exacto. La culpa fue de Felipe Calderón. Chernóbil, al igual que el Titanic, fue una tragedia cuyo principal causa fue el ego. El ego de un gobierno de incompetentes y corruptos, siendo este gobierno la última víctima de la explosión. Quiero revisar esto otra vez. Sí. Chernóbil, al igual que el Titanic, fue una tragedia cuya principal causa fue el ego. El ego de un gobierno de incompetentes y corruptos, siendo este gobierno la última víctima de la explosión, ya que, en palabras de Mikhail Gorbachev, el accidente nuclear de Chernóbil hace 20 años, incluso más que mi perestroika, fue, quizás, la causa real del colapso de la Unión Soviética 5 años después. Yes. Chan, chan, ¡Que se chan, muera! chan, chan. No, aquí no va porque se acabó. Ya no hay. Se acabó. Comienza el... Yo no sé cómo ustedes saben eso. Buenísimo. Simón, que viene de país comunista. Ah, sí, claro. El himno comunista. Pero bueno, compañeros, esto fue el dinero sucio de una tragedia. ¿Por qué dinero sucio? Pues porque la corrupción, el ahorrarse una lana, como les expliqué, el grafito, porque había grafitos y el grafito era el grafito fue la gota que derramó el vaso, fue sí. El botón. No hubiera tenido que explotar así. Pero pues el grafito era Pero más es que barato. se lo daban, claro, se lo daban. Mira, que me metes en el paquete ahí del boro. En el paquete del boro me metes grafito a mitad de precio y así, véngase para acá. Todo Exacto. eso. No, y ¿sabían que el gobierno mexicano compró leche? La leche Betty. Toda radioactiva a Rusia. Fue el único país que le compró. Que le aceptó la leche. Que le aceptó más bien. ¿Quién tomó esa leche? Pues
Yo no, porque yo nací en el 90 y ya haber expirado para ese momento. Pero hay que hacer Tengo hay que primos. trazar Un esa trace, línea sí. de la leche a ver a quién le tocó. Tengo primos que quizás les tocó. Porque Como el capítulo de leyendas legendarias de... El cobalto. Sí, no mames. O sea, es que México... somos un Ay, mi chiste. México. En cuanto a este tipo de cosas somos un chiste. Pero bueno, Sí. amigos, espero les haya gustado mi primer intento de programa. logro. Ay, porque- Camarada. Camarada. Ah, no, ese Camarada. es nazi, ese pedo. Ay, sí. Así es. Sí, ¿qué es mi- Camarada Pepe. No, ¿ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Quieres Ay, decir algo? Muy bien, muy bien. Reflexionar? Estuvo muy emotivo. Sí. Mucho más emotivo de lo que pensé que iba a estar. La verdad, que a mí, que yo que no lloro, me tocó el corazón. Sí, sí, güey, es lo así del, como... lo del camarada. Como medio psicópata. Valerie Lagazo. Psicópata. No, yo lo estaba diciendo, no sé si se escuchó ni audio, pero se me empezó a quebrar la No. voz mientras No, Lo se decía. manejaste se te muy aguaron bien. los ojitos. Le Sí. pusiste Yo te vi. sí, rojito. Pero me parece un excelente capítulo para recordar y conmemorar a Dear Valerie. Y para ver los paralelismos entre México y Rusia. Y para Sí. recordar a todas esas personas de las cuales no sabemos sus nombres, sus rostros ni nada. Y lo hicieron por las demás personas. Estuvo muy bueno. Me gustó. Muchas gracias. Estaba nervioso. Síganos en Dinero Sucio Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Ojalá sea pronto. ¡Chao!